en el día de hoy. ¿Ya? Vamos a comenzar hoy día entonces con nuestra clase número 29 ya de lo que va en ciencias, en este tiempo precisamente hablando hoy de lo que son las reacciones químicas. Hace un tiempo atrás ya estábamos hablando de esta unidad que tiene que ver con la materia, el átomo, moléculas, sustancias puras, mezclas, tipos de reacciones, pero hoy día vamos a hablar específicamente de reacciones químicas, ¿ya? Lo vamos a hacer de una manera bien cotidiana que ustedes lo puedan comprender, entender, sin entrar en cosas tan específicas que no están dentro del requerimiento de priorización. Entonces vamos a avanzar. En la próxima diapositiva está el objetivo de la clase de hoy, que es conocer los factores de los cuales depende la reacción química. ¿Qué es lo que produce una reacción química y cuáles son los factores que contribuyen a que se produzcan las diferentes reacciones químicas? ¿Ya? Cambio físico. Vamos a hacer primero que todo un pequeño retroalimentación o repaso de lo que vimos en la clase pasada. Hablamos de que existían dos tipos de cambio que podía sufrir la materia. El primero de ellos es el cambio físico. Y dijimos que el cambio físico, la materia en su estructura interna no cambia, no varía en su naturaleza. No hay cambios. ¿Dónde podemos nosotros observar cambios físicos? En los estados de la materia. En los cambios de estado, por ejemplo, de sólido a líquido, de líquido a sólido, de sólido a gaseoso, de gaseoso a líquido. En todos esos pasos que también ya lo vimos, como los estados de fusión, solidificación, evaporación, no hay cambio en la estructura interna de la materia. Por eso se habla de un cambio físico. ¿Ya? Vamos a ver aquí unos ejemplos que son los que vimos la clase pasada a través de las imágenes que siguen, que son los cambios de estado de la materia. Estos, a ustedes recuérdenlos. El hielo, si yo aumento la temperatura, va a pasar a estado líquido. Eso se llama fusión. Si yo ese estado líquido ya derretido lo coloco en un vaso y nuevamente lo voy y lo pongo dentro de un congelador, nuevamente va a pasar a estado sólido, solidificación. No cambia, no hay una transformación de estado sólido, pasó a líquido, bajé la temperatura y pasó a sólido y sigue manteniendo la misma estructura interna de la materia. No se transformó en otra cosa, por decirlo así. No se transformó en mariposa, no se transformó en madera, no se transformó en fuego, sigue siendo exactamente igual. Lo mismo sucede con la evaporación, al ver el ejemplo aquí en esa olla que está hirviendo. Si yo pudiera, ese líquido que fue ahí aumentada la temperatura, se está evaporando, ¿cierto? Si yo pudiera contener todo ese vapor dentro de un recipiente y aumentara y pudiera aumentar la temperatura de ese vapor, pasaría inmediatamente a líquido ahí. Entonces, vuelvo a recuperar el líquido que utilicé para transformarlo en vapor. Ahí está el proceso de condensación. De gaseoso a líquido es condensación. Entonces ahí nuevamente se va repitiendo el ciclo. ¿Ya? No hay una transformación en otra materia, en otra forma, sino que más bien hay un cambio en la movilidad de las partículas. Es decir, en estado sólido ustedes saben que las partículas están prácticamente una al lado de la otra y hay una pequeña vibración. En estado líquido ya están un poco más separadas con mayor movimiento y en estado gaseoso están muy separadas y con mucho movimiento. Pero eso es lo que cambia, solamente la velocidad de las partículas, pero no la estructura interna. Lo mismo pasa ahí en condensación, cuando bajamos la temperatura de gas a líquido, o en el caso acá del chocolate que tenemos estas
porciones de chocolate en estado sólido, si aumentamos la temperatura, va a pasar a estado líquido. Pero ya en ese recipiente, si el mismo recipiente en estado líquido lo coloco dentro de un congelador, saco el chocolate después en estado sólido nuevamente. Se repite el ciclo, ¿ya? Sin modificar la parte interna de la materia. Solamente lo que cambió fue la velocidad de las partículas, nada más, ¿ya? Entonces, en la próxima diapositiva vamos a recordar ahora lo que es el cambio químico. Y dijimos que acá es distinto. En el cambio químico sí hay cambio en la estructura interna de la materia. Se forma una nueva especie y el cambio es irreversible, no es cíclico, ¿ya? Es decir, está esa imagen con intención en esta diapositiva. Hablamos de cambio físico y yo dije la vez anterior que tenemos este fósforo. Y el fósforo tiene una estructura, es una materia en estado sólido, ¿verdad? Que tiene ciertos elementos que al aplicar una fuerza o una fricción va a liberar calor y se va a prender esa llama. Entonces se está produciendo un cambio químico. Después queda hecho cenizas y esa ceniza ya no vuelve a ser fósforo nunca más. Cambió la parte interna de la materia a una nueva especie, ¿ya? Eso sucede en el cambio químico. No lo olviden, por favor. Avanzando, nosotros podemos aquí observar en esta imagen dos ejemplos para cambio físico y dos ejemplos para cambio químico, que también lo hablamos la clase pasada. Y dijimos que, por ejemplo, en el caso del papel, ahí hay un cambio físico. Yo puedo cortar el papel, lo puedo romper con mis manos y sigue manteniendo la estructura interna de la materia y sigue siendo papel. Pero si yo a ese papel le aplico un factor externo, en este caso fuego, y prendo el papel, ya cambia la estructura interna de ese papel. Ya no sigue siendo papel. Ya ahora es ceniza con otros componentes a nivel de la materia. El hielo es un estado de la materia, ya sea sólido, líquido, gaseoso, en cualquier estado es un cambio físico. Y la manzana que entró en un proceso de oxidación acá, que tomó otro color, aquí hay un cambio químico, ¿ya? Porque ella nunca más... Mira, y después Alguien tiene, Francisco Pizarro, tiene el audio prendido y se está escuchando la conversación. Estamos en clase, compañero. Ahí fue, bien. Entonces ahí estábamos Disculpe, no hablando me di cuenta que tenía el micrófono abierto. Ya está bien, Francisco. Como estábamos hablando entonces, acá la manzana pasó por un proceso de oxidación, produjo un cambio en la estructura interna de la manzana. Ya esa manzana ya no vuelve a ser nunca más la manzana crujiente y verde que era. Ya cambió, ya sufrió un cambio en la parte interna de la materia. Estoy hablando, cuando hablo de parte interna, estoy hablando a nivel ya atómico, molecular, porque todo esto está formado por átomos, ¿ya? Que quede claro eso, por favor. Ahora, en la próxima diapositiva, acá vamos ahora a hablar de lo que es hoy, la reacción química. Hablamos de cambio químico y hablamos de cambio físico. En el cambio físico vamos a hablar ahora de lo que es una reacción química. Y acá dice que una reacción química es un proceso por el que las sustancias se transforman en otra sustancia. Es el cambio químico. La sustancia inicial se llaman reactivos y la final, el nuevo resultado, se llama producto. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos dos reactivos. Tenemos la leche y tenemos el hongo. El hongo, o algunos de ustedes lo conocen por pajaritos o kéfir, ¿verdad? Nosotros si agregamos leche a esos hongos, porque son hongos precisamente así, descomponedores, van a transformar esa leche en un nuevo producto, que va a ser el yogur. Ya no es leche el yogur, ya no es el hongo,
Es un nuevo producto, es yogur. Eso es una reacción química. Hay ciertos reactantes, hay ciertos factores que permiten que suceda este cambio, pero el cambio, el producto va a ser nuevo, ¿ya? Con nuevas propiedades, con nuevas formas de átomo a nivel molecular. Ya deja de ser lo que era la leche y deja de ser lo que era el hongo. Eso es una reacción química, ¿ya? Avanzando, entonces vamos a observar ahora en la próxima diapositiva, ahí mientras se avanza, algunos tipos de reacciones químicas. En la vida cotidiana sucede esto. Y hay reacciones químicas siempre, en todo momento, a lo largo del día. Por ejemplo, lo que sucede en nuestro estómago después que nosotros hemos comido algo, ¿ya? Se produce la absorción, ¿verdad? A nivel del estómago y ahí, o sea, hay una absorción a nivel del estómago y otra vez también hay absorción a nivel del intestino delgado, ¿ya? Y lo que se produce ahí por medio de los ácidos que hay en el estómago y también hay algunos cambios que se producen en el intestino delgado de absorción de vitaminas, de minerales, lo que hay ahí son reacciones químicas. Eso es. Ahí no hay cambio de estado, ahí no hay cambios de la materia, ahí no pasa de líquido a sólido, no. Nosotros ingerimos algo, un alimento, está en el estómago, producto de los ácidos hay una cierta descomposición y hay algunos elementos que son enviados para ser eliminados y otros son absorbidos en el intestino delgado. Y todo eso son reacciones químicas. Hasta que después vamos al baño y eliminamos algo distinto, ¿verdad? A lo que todo lo que sucede desde que ingerimos algo hasta que es absorbido y eliminado son reacciones químicas, ¿ya? Las que cocinamos, preparan ahí en la casa alimentos, como hacer el pan, algún tipo de queque, tartaleta, kuchen, etcétera, es una reacción química. Aunque, por ejemplo, para el pan nosotros usamos levadura, eso leuda, que se llama fermentación, pero es una reacción química, ya es un nuevo producto, ahí ya no estamos sacando harina, agua, manteca, no, estamos sacando un nuevo producto. Lo mismo sucede con la fruta, ¿ya? Que se descompone, nosotros decimos, hoy se pudrió la fruta, ¿ya? En este caso de oxidación, también pasa acá un cambio, ya esa fruta nunca más vuelve a ser la fruta que era cuando estaba ahí adherida al árbol o a la rama. Una tableta efervescente, como son las vitaminas o el bicarbonato, cuando lo agregamos al agua, ponemos limón y batimos si tenemos algún tipo de acidez. Eso es una reacción química, ya cambió. Ya la tableta ya perdió su estructura interna de esa materia, el agua también, y en conjunto formaron algo nuevo, un producto nuevo. La picadura de abeja o de avispa es una reacción química que para algunos es alérgica, ¿ya? Por eso se produce esa invasión a nivel del sistema de defensa de nosotros, ahí y se inflama, a veces puede haber hasta un poco de fiebre en el lugar, pero todo eso es producto de una reacción química. Una vela encendida que está ahí en plena combustión, al encenderla elimina calor, es una reacción química. Todo, generalmente la mayoría de las cosas que nosotros hacemos son reacciones químicas. Bueno, vamos a avanzar entonces, ahí después de haber visto estos ejemplos, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a hablar de algunas distintas formas de reacciones químicas. La primera de ellas es la combustión. Y la combustión es una reacción química. Acá los reactivos provocan el cambio de una sustancia y nace un nuevo producto. En la combustión, algunas sustancias arden. Nosotros generalmente la combustión lo asociamos con fuego. Lo que sucede aquí es que hay una eliminación de calor. Entonces las sustancias arden al entrar en contacto con una chispa o una cerilla encendida. Ahí tenemos los dos reactantes y tenemos el producto después. Si vamos a la próxima diapositiva, podemos ver acá un ejemplo. Con este ejemplo, ustedes
yo sé que lo van a entender mejor. Acá ustedes están viendo lo que es la combustión, que es una forma de una reacción química. Se combina el oxígeno junto con el combustible, en este caso el combustible es la madera. El oxígeno es lo que prácticamente se está quemando y se produce calor. En este caso, siempre en las reacciones químicas, lo que hay es una pérdida de electrones a nivel químico, ¿ya? Y por eso nosotros vemos estos colores, medio anaranjado, medio amarillo, y ese aumento de temperatura, porque hay un cambio en la estructura interna. Estoy hablando, imagínense, a nivel de electrones. Siempre aquí hay una pérdida. Habiendo oxígeno, siempre se tiende a perder y se producen estos colores, ¿ya? La combustión es una forma de una reacción química. Ya, vamos a ir ahora a la otra diapositiva, donde vamos a ver otra forma de reacción química, que es la oxidación. Nosotros decimos, oh, esto se oxidó, está oxidado. Es una reacción química donde hay reactivos que se transforman en una nueva sustancia o en un nuevo producto. En este caso, determinadas sustancias se transforman en nota porque toman oxígeno del aire, captan oxígeno, ¿ya? Junto con otros tipos de reactantes y se transforma nuevamente ahí en otro producto. Cuando nosotros vemos cadenas oxidadas, clavos oxidados, nosotros lo que estamos observando es un nuevo producto, que a lo mejor no nos va a servir para el fin que necesitamos, pero sí es un nuevo producto, ¿ya? También en la otra diapositiva vamos a observar que la oxidación también se le atribuye a las frutas, como por ejemplo las manzanas, los plátanos, algunos duranos, las paltas, ¿ya? Se oxidan. Sufren los alimentos cuando son pelados y quedan expuestos al oxígeno, al aire, y toman tonos más oscuros. Y aquí absorben oxígeno, lo absorben. Entonces, ahí hay también una cierta liberación de electrones y por eso se produce el cambio de color, ¿ya? Yo quise hablar más de esto con cosas cotidianas para que ustedes puedan aprender observando lo que ustedes hacen a diario en sus casas. Ya saben ya que cuando ustedes vean alguna palta ahí que cambió de color, lo que ustedes van a decir ahora es que la palta se oxidó, ¿ya? O cuando vean fuego, una llama, tanto en la cocina o en un quemándose fuego, una vela, un fósforo, eso es combustión, ¿ya? Y la última que vamos a pasar a ver ahora, en la próxima diapositiva, bueno, ahí están los ejemplos de la fruta y de la oxidación. Un tornillo, generalmente los clavos, las cadenas se oxidan, y la fruta, donde ahí fueron liberados electrones y estuvieron en contacto con el oxígeno. Ahí cambió el producto, ¿ya? Para nosotros a lo mejor sigue siendo un tornillo, pero ya en sí es un nuevo producto. Ya, ahora sí. Y la última forma de reacción química que vamos a ver que está en la próxima diapositiva es la fermentación. La fermentación es beneficiosa, dice aquí, en muchos casos para fabricar alimentos, ¿ya? Este tipo de reacción química se ha sabido aprovechar muy bien en la construcción de nuevos alimentos. A la masa para hacer el pan, que tiene harina y agua, ¿ya? Se le añade levadura para que se produzca una fermentación. La fermentación hace que se desprendan. Aquí se libera dióxido de carbono, CO2, ¿ya? Que luego hace que el pan sea más esponjoso y tierno. Hay reacciones químicas a niveles moleculares importantes. Y aquí hay desprendimientos de dióxido de carbono, CO2. Entonces eso hace que fermente la masa, ¿ya? Y obviamente que el pan ya es un nuevo producto. En la próxima diapositiva que vamos a observar, que también ahí vamos a ver algo de fermentación, aquí la fermentación no prácticamente en la construcción, acá donde hay una especie donde hierve a veces,
no debe estar presente el oxígeno, ¿ya? Y ahí se desprende este gas, el CO2. Por eso uno a veces, cuando ha dejado comida, que cocinó durante el día y la tapó y hubo aumento de temperatura, a veces uno va a abrir la comida y dice, oh, se echó a perder, se avinagró, ¿cierto? Y vemos que incluso está como hirviendo. Lo que está haciendo está liberando estas burbujitas de CO2. Ahí fermentó la comida. Hubo un cambio químico muy importante. Ahí. Bueno, eso es en la vida cotidiana. Y vamos a observar la próxima diapositiva donde también vamos a ver algunos ejemplos de la fermentación que son necesarios porque producen alimentos que nosotros consumimos, como el queso, el yogur, el vino, el pan, ¿ya? Alimentos que generalmente nosotros consumimos. Entonces ustedes cuando estén consumiendo queso, estén comiendo yogur o tomándose una copita de vino o comiendo un pedacito de pan, ustedes van a saber que ahora eso pasó por un proceso de reacción química que se llama fermentación y que liberó CO2, dióxido de carbono, ¿ya? Y ahí se produjo un nuevo producto, ya sea el yogur, ya sea el vino, el pan o el queso, y otros productos más también, pero estos son los más conocidos por todos nosotros. Bien, ahora pasando y viendo la diapositiva que a continuación se presenta, ahora sí yo les voy a pedir la colaboración a cada uno de ustedes. Vamos a trabajar y vamos a hacer una especie de retroalimentación, de repaso de lo que vimos la clase pasada y algo de hoy. La clase pasada hablamos de cambio físico y de cambio químico. Al iniciar esta clase, algo mencioné que les va a servir para poder responder estas preguntas. Sí me interesa que respondan. No tengan temor a equivocarse porque estamos aprendiendo. Y equivocarse es parte del proceso de aprendizaje, así que estaría bien. Entonces, uno dice acá, lee atentamente las siguientes afirmaciones. Luego indica si son verdaderas, con una V, o falsas, con la letra F. Ustedes me van a decir si la primera es verdadera o falsa y vamos a revisar estas afirmaciones. ¿El cambio físico corresponde a un cambio de estado de la materia? ¿Eso es verdadero o falso, estudiantes? ¿Qué dicen ustedes? Verdadero. 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 Ahí el profesor va a apretar y va a salir la respuesta. Es verdadero. Perfecto, muy bien. La segunda dice, ¿un cambio físico se forman nuevas sustancias? ¿Eso es verdadero o falso? En un Falso. cambio físico. Verdadero. ¿Ya? Verdadero parece. Falso. Verdadero. ¿Verdadero será o no? Verdadero, profe. Está como dividido. Está como medio Ahí vamos confuso. a ver. Falso. Falso. Ya. A ver, veamos la respuesta. Falso. Porque dice un cambio físico. Recuerden que cambios físicos son los estados de las materias y no hay nuevas sustancias. No hay un nuevo producto, es el mismo. Solamente cambia la velocidad de las partículas. Recuerden, ¿ya? Así más o menos va a ser la prueba, así que estamos practicando. En un cambio químico, las partículas se alejan o se acercan unas de otras. ¿Eso es verdadero o falso? Las partículas en los cambios químicos se alejan o se acercan. ¿Qué creen ustedes? Falso. Verdadero. ¿Verdadero? Falso. Falso. Ya, veamos la respuesta. Entonces. ¿Verdadero? Falso. Uy, me equivoqué. Era falso. No importa. No se va a olvidar más. Falso. ¿Por qué? Porque las partículas, recuerden, cuando se alejan o se acercan, es simplemente cuando estamos cambiando de estado, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a sólido y así, sucesivamente. El movimiento de las partículas, ¿se acuerdan que se lo dije? De alejarse, de acercarse, es solamente en los cambios físicos. ¿Ya? Vamos ahora a la número 4. Un cambio químico se puede identificar a partir del cambio de color. Cuando algo cambia. Verdadero. Verdadero. Verdadero, profe. Ah, ya. Verdadero, Aquí profe. tuvieron claro, ¿verdad? A ver, veamos, profesor.
Miguel, eso, verdadero. Muy bien, aquí lo dieron con... Ya saben ya que cuando algo cambia de color, cambio químico. Bien. Vamos a la penúltima. ¿Los cambios físicos pueden revertirse? ¿Los cambios físicos se pueden revertir? ¿Puede Verdadero. volverse? ¿Ya? Verdadero. Verdadero. Ya, bien. A ver, veamos la respuesta. Falso. Ah, verdadero. Era verdadero. Sí, pueden Carolina, ¿qué revertirse. pasó? Sí, revertirse, es decir... Pucha, me va mal como- también en ciencia, pues no. En No, matemáticas sí, pero en ciencia no. no. Carolina, pero ahí vamos aprendiendo, ya no se va a olvidar. Entonces los No, pero cambios físicos me pueden cuesta, a mí revertirse. me cuesta historia y ciencia, profe, pero trato de No, hacerlo mejor que pero vamos bien. Si tan mal no estamos, si estamos bien, estamos aprendiendo, así que vamos avanzando. Recuerden que sí, revertirse es volver al inicio, volver a... Es como un ciclo, que me transformo en algo y después vuelvo a hacer lo que era antes. Eso es revertirse, ¿ya? Y la última dice, un ejemplo, atención con esto, de cambio químico. Es, por ejemplo, congelar un alimento. O sea, yo tengo un pescado, una presa de Falso. pollo, y la meto al congelador y después la saco del congelador. ¿Eso es un cambio químico? Eso me No, están es falso. 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 Ya, a ver, Farso, farso, farso. veamos la respuesta. A ver. Es, esa última es, ahí esperamos al profesor Miguel que apriete ahí ¡chum! La tecla. Ah, me tiene Para ver. nervioso el profe. Ya, a ver, profesor Miguel, la última. Falso. Bien, Bien, súper me bien. saqué un 7. ¿Eh? Un 7. Ahí la que respondieron todos está entendiendo muy bien. Ahora sí se equivocaron en uno o en dos, no se preocupen, ¿ya? Estudiar un poquito más, poner atención a lo mejor a algunos conceptos, va a mejorar esa nota. Vamos a hacer la otra actividad en la próxima diapositiva. Y dice, 2. ¿Qué palabras representan materia? ¿Me pueden decir las palabras ustedes que representan materia? Agua, piedra, Vidrio. El humo, la piedra, el vidrio. Ya, bien. Ahí, profesor. Marque entonces ahí, encerremos. Dijimos que escuché agua, escuché humo, escuché Vidrio. vidrio y Piedra. piedra. bien. Esas son las materias, ¿ya? Porque lo que es tristeza, felicidad, sorpresa, vergüenza, esos son sentimientos, no tienen nada que ver con materia. Profesor Miguel, si usted quiere ahí, me apretamos y va a encerrarse en un círculo todos los que son materia. Otra vez, y va a encerrarse agua, se va a encerrar humo, también piedra y vidrio. Son 4 círculos que tienen que rodear las palabras. ¿Es la otra? Faltan cerrar las otras, profesor Miguel. Ya. Hay que apretar 2 veces más para que se encierre también piedra y vidrio. Ahí está. ¿Ya? Bien, bien, vamos bien. Felicitaciones. Bien, y vamos a avanzar a la última diapositiva, que es completar un mapa conceptual que ustedes tienen en la página 145 de su libro de ciencias. Si lo tienen a mano, a lo mejor les va a ser bien completarlo. Si no, este PowerPoint va a ser enviado a cada uno de ustedes al WhatsApp y después lo revisan, porque esto les va a ayudar. Esto es todo lo que hemos hablado durante este tiempo. Y voy a comenzar por la estructura de al medio, ¿ya? Ahí, profesor, usted va apretando y vamos rellenando. Si quiere, usted ahí comienza. Por ejemplo, la materia está constituida por átomos. Y los átomos forman moléculas. Cuando estas moléculas son los átomos distintos, forman compuestos. Pero cuando los átomos son iguales, forma, ahí el profesor va a apretar. ¿Se acuerdan ustedes lo que forma? Cuando los átomos son iguales, ¿se acuerdan lo que forman? ¿Alguien se acuerda? Tenemos compuestos. Cuando son distintos, los átomos, por ejemplo, el agua es un compuesto porque tiene molécula de hidrógeno y de oxígeno. Pero cuando tengo solamente oxígeno o solamente hidrógeno, ¿alguien de ustedes se acuerda cómo se llama eso?
Profesor, apriete solamente, si no importa, si puede apretar. Ahí. ¿Ya? Otra vez, dos veces más, por favor. Ahí. Chum, chum. Y el otro. Ahí. Cuando tenemos átomos iguales, se llaman elementos. ¿Ya? Y su abreviatura se llaman símbolos químicos. Por ejemplo, la abreviatura del hidrógeno es la H. La abreviatura del oxígeno es la O. La abreviatura, por ejemplo, del magnesio es Mg. Del litio es Li. Y así cada uno de ellos tiene diferentes abreviaturas que se llaman símbolos químicos. Y los símbolos químicos se utilizan para hacer enlaces químicos, como el agua. El agua todo el mundo la identifica H2O, agua. Tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces ahí hay un enlace químico. Por eso es un compuesto. ¿Ya? Ahora nos vamos a ir hacia el otro lado. A ver, profesor, apriete las teclas 2, 3, ahí las 4 veces. 2, 3, 4 y 5, la última. Ahí está. Los átomos participan en reacciones químicas y estas reacciones químicas se representan por fórmulas químicas. Cuando decimos, hoy en la fotosíntesis que sucede una reacción química, las plantitas durante el día absorben CO2, dióxido de carbono, y eliminan O2, oxígeno. En la noche las plantas revierten esa reacción química, absorben oxígeno y eliminan CO2. ¿Ya? Ahí se cambia. Pero ambas son reacciones químicas. La respiración nuestra es una reacción química. Respiramos oxígeno y eliminamos CO2, anhídrido carbono o dióxido de carbono. Las reacciones químicas en las que actúan son los reactantes. Recuerden ahora lo que vimos. Reactantes, la leche y los hongos. Y el producto, en este caso fue un yogur. Los reactantes se unen, hay una reacción química y hay un nuevo producto, que se conoce como producto. Los elementos están todos anotados en la tabla periódica según su número atómico. Y estos se reúnen en familia y en grupos según sus características. ¿Por qué? Porque en un sector están todos aquellos que tienen que ver como gases, otros que tienen que ver como líquidos, otro un poco más condensado. Entonces, depende de sus características, se reúnen en familia o en grupos en la tabla periódica. ¿Ya? Ahora, nos vamos por el lado de Rutherford, aquellos que tuvieron que ver con el modelo atómico. Bien, vamos a avanzar. Ahí, profesor, si usted quiere, aprieta todo y completa el mapa conceptual que falta, por favor. Rutherford, o Rutherford, como algunos le dicen, él descubrió el núcleo atómico. El núcleo atómico donde están los protones y los neutrones. ¿Ya? Los protones, como bien dice ahí, tienen carga eléctrica y su carga eléctrica es positiva en los protones. Y los neutrones son eléctricamente neutros, es decir, no tienen carga. Después, John Thomson, en la envoltura de este núcleo atómico, encontró que habían electrones, Thomson. Y estos electrones tienen carga negativa. Más adelante, después fueron viendo que estos electrones no tan solo tenían este movimiento como el sistema solar alrededor del Sol, que los planetas se mueven alrededor del Sol, y aquí los electrones alrededor de este núcleo atómico, sino que se dieron cuenta que tenían algunas órbitas, pero estas órbitas tenían distintos movimientos alrededor de este núcleo atómico. ¿Ya? En este mapa conceptual están identificados todos los conceptos más importantes que ustedes deben dominar. Lo que son los reactantes, producto, átomo, materia, molécula, elemento, compuesto, núcleo atómico, qué carga tienen los neutrones, qué carga tienen los protones, los electrones, ¿ya? Esto encierra todo
a grande escala en este mapa conceptual lo que hemos estado viendo durante esta última unidad. Yo les aconsejo que ustedes estudien, repasen en su libro de ciencia, repasen todos los PowerPoint que hemos estado viendo durante este tiempo y guíense por estos conceptos que están aquí, porque esto, en base a esto, está siendo elaborada su prueba de síntesis, que es coeficiente 2. ¿Ya? En la próxima diapositiva, todos ustedes van a observar ahí el apoyo pedagógico que pueden tener en el texto de ciencias, las páginas de donde fue sacada y tomada los contenidos que vimos hoy. Hay un link también donde habla de alguna historia de los modelos atómicos, por si alguien quiere verlo, revisar. Y también está mi correo y el número de contacto, para que ustedes ahí hagan algún tipo de pregunta o duda. Si por algún motivo tienen alguna duda del contenido, ustedes me imagino que van a empezar a estudiar, ¿cierto? Ya lo están haciendo, pero ahora con un poco más de interés. Y tienen alguna duda, ustedes también pueden hacerme preguntas a mi número de contacto. Yo no les digo que les voy a contactar así como inmediatamente, pero sí con el tiempo suficiente para ir aclarando algunas dudas. O me mandan ahí, me escriben 2 preguntas, 3 preguntas, profesora, me confundí en esto, no tengo claro lo que es el concepto, o ustedes me ponen un ejemplo, me dice esto es oxidación, por ejemplo, esto es combustión, y yo les voy respondiendo. No tengan ningún tipo de temor o vergüenza en preguntar. Yo sí me voy a dar tiempo y voy a ir respondiendo porque yo estoy muy interesada en que ustedes aprendan y aprendan bien. Y sobre todo con cosas cotidianas que ustedes se rodean para que lo puedan recordar y no olvidar nunca. ¿Ya? Les agradezco entonces, damos por finalizada la clase de ahora. Agradezco su atención, agradezco también la participación de aquellos que